Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 19, versículo 5. Dice la palabra de Dios, San Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Gracias por la oportunidad de reunirnos para aprender más de su palabra. Y en esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa, la segunda parte, que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y en esta segunda parte estamos tratando el caso de Zaqueo. Jesús visitó Jericó y fue a la casa de Zaqueo y se quedó esa noche en la casa de Zaqueo. Hemos dicho que Zaqueo significa puro, inocente en hebreo. Y hemos visto dos aspectos de tres que estamos estudiando acerca de la vida de Zaqueo. ¿Quién fue Zaqueo? La Biblia nos habla de que Zaqueo fue un publicano. Zaqueo fue una persona rica. Cuando seguimos buscando, estudiamos que Zaqueo era pequeño de estatura. Seguimos mirando y encontramos que Zaqueo era un hombre pecador. Era descendiente de Abraham. Era un hombre que estaba perdido. Ese fue Zaqueo. Pero también vimos que Jesús en la casa de Zaqueo puso muchas cosas en su lugar. En la casa de Zaqueo, lo primero es que el Señor Jesús exalta y resalta la palabra necesario. Es necesario. Y detrás de esa palabra se esconde todo el Evangelio, toda la misión del Señor Jesús, toda la visión del Señor Jesús. Todo cuanto hacía era necesario hacerlo. Era necesario venir a esta ciudad. Era necesario venir a la casa de Zaqueo. A pesar de ser un publicano, solo Dios conocía el corazón de Zaqueo, y aquella experiencia en la casa de este publicano dio como resultado un hombre nacido de nuevo, un hombre arrepentido. Jesús se quedó a morar en la casa de Zaqueo esa noche. Iba rumbo a Jerusalén, pero pernoctó esa noche en la casa de Zaqueo. Jesús le dijo: es necesario que yo more, que yo pose en tu casa. Y vino a la casa de Zaqueo. Cumplió con su palabra. El Señor Jesús en el capítulo 19, versículos 9 y 10 dice que hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús presenta en una forma clara que Él es la salvación y en ese momento está visitando a Zaqueo, a un pecador, a un hombre perdido, a un cobrador de impuestos, a un rechazado de la sociedad, a un paria de la sociedad. Jesús en la casa de Zaqueo. Jesús pone la cosa bien en claro, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo se había perdido. Jesús vino y encontró y buscó a Zaqueo. Y alabado sea el nombre de Dios, Zaqueo comenzó una vida nueva. Decíamos también en el tema anterior cómo el Señor Jesús descendió del cielo y se encontró con Pablo cuando iba rumbo a Damasco. Zaqueo sabía que estaba perdido.
Pablo no lo sabía. Pablo pensó que estaba haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios. Pero igualmente el Señor Jesús lo alcanzó, le habló, le mostró y cambió también la vida de Pablo. Muy bien. ¿Quién fue Zaqueo? ¿Qué ocurrió cuando Cristo vino a la casa de Zaqueo? Ahora nos corresponde hablar acerca de los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? En el capítulo 19 del libro de San Lucas, el versículo número 6, mire usted lo que dice. San Lucas capítulo 19, versículo 6, dice la Biblia: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando Cristo le dice, es necesario que yo pose en tu casa, que yo me quede en tu casa, Zaqueo se apresuró a llegar a su casa y llegó a su casa gozoso. Un rabino viene a mi casa. Me rechazan de la sinagoga, no me dejan ir a la escuela, me odian. Sin embargo, este rabino no solo me acepta, sino que me llamó por nombre y ahora viene a mi casa, gozoso. Hay algo que no se puede explicar cuando el Espíritu llega al corazón de una persona. Y es que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Cuando verdaderamente hay esa comunión con Dios, cuando verdaderamente se ha conocido, comprendido y entendido el mensaje de salvación, cuando se descubre que la salvación no es una doctrina, cuando la gente entiende, experimenta, vive la salvación que es Cristo Jesús, entonces el corazón se llena de gozo. Dice que descendió a la casa gozoso. Estaba lleno de algo que él no conocía. Cuando la codicia, cuando el anhelo de tener más conquista el corazón de un ser humano, una de las primeras cosas que desaparecen es el gozo. La persona se hace esclava del dinero y es difícil, si no imposible, encontrar un esclavo gozoso a menos que sea esclavo de Cristo. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siervo de Cristo. Solamente los siervos de Cristo sienten el gozo de la salvación. Cuando usted comienza a buscar más acerca de este gozo, encuentra en Nehemías capítulo 8, el versículo 10, una frase muy clásica en la boca de los cristianos. Casi todos en algún momento hemos dicho esta frase. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Mire lo que dice Nehemías capítulo 8, el versículo número 10. Dice: luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Y ahora dice: porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando la persona se siente y la persona experimenta el perdón de Dios, cuando la persona vive la maravillosa experiencia de ser aceptado o aceptada por Dios, cuando la persona está en paz con Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
esa paz para con Dios produce gozo. Esa reconciliación con Dios produce gozo. Ese reencuentro con Dios produce gozo, pero un gozo que no lo puede producir el ser humano. Un gozo que es el secreto de nuestra fuerza. Un gozo que solo lo produce el Espíritu de Dios. Me gusta porque junto al gozo hay otras virtudes, hay otros perfiles, hay otras características que se notan en la vida de aquel o aquella que ha tenido un encuentro con Dios, que se ha reconciliado con Dios. Y mire usted qué cosa linda dice la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice la Biblia. Mas el fruto del Espíritu es amor. Inmediatamente dice gozo. Y luego paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al lado del amor viene el gozo y después viene la paz. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesús, nace en el corazón el amor. Y pletórico de amor, del amor de Dios, brota el gozo y entonces se produce la paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay muchas experiencias hermosas con relación al gozo y a la paz que pudiéramos compartir, pero sigamos mejor con la palabra de Dios. Gozo. En el Salmo 28, el versículo 7, mire usted lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. Bíblico, la Biblia. Gramático, el valor de las palabras. Descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Salmo 28, versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Y añade ahora, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Se gozó mi corazón, se gozó mi mente, se gozó lo más profundo de mi ser. El gozo llegó hasta lo más profundo de mi vida. Y eso se convierte en vida. La Biblia dice, el espíritu triste seca los huesos, pero añade también, el corazón alegre, el corazón gozoso constituye un buen remedio, porque el gozo hace posible que los huesos produzcan más glóbulos rojos. Y si se producen más glóbulos rojos, entonces la oxigenación es mejor. Y si la oxigenación es mejor, entonces las células trabajan mejor en su trabajo de combustión. Entonces se produce desde la cabeza hasta los pies una sensación de gozo, una sensación de alegría, una sensación de paz, porque la sangre se enriquece y enriquece las células, y las células enriquecen los tejidos, y los tejidos enriquecen los órganos, y los órganos enriquecen los sistemas, y los sistemas enriquecen todo el cuerpo. Por eso el gozo del Señor, mi fortaleza es, se fortalece todo el cuerpo, por el simple hecho de haber recibido el perdón, la reconciliación con Dios, la paz con Dios. Y entonces brota desde lo más profundo del ser la alegría, el gozo, la paz de estar lleno o llena del Espíritu Santo. Y entonces la gente quiere hablar. Por eso en un momento veremos cómo todo aquello brotó
del corazón, de la mente de Zaqueo, dando un pequeño discurso donde mostraba públicamente el cambio completo que se producía en su vida. Un cambio pleno, porque Cristo vino a su casa, porque Cristo vino a su vida, porque Cristo, la salvación, vino para estar con él, porque alcanzó la salvación. La salvación está en casa, la salvación está con mi familia. Y eso llenó de gozo el corazón de Zaqueo. El gozo. En San Lucas capítulo 19, el versículo número 8, ponga cuidado, porque esto se pone bueno. Mire usted, ponga cuidado. San Lucas capítulo 19, el versículo número 8. Dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Recuerde, estamos hablando de Zaqueo en la serie Jesús en mi casa. Estamos tocando el caso Zaqueo. Ya vimos quién fue Zaqueo, ya vimos a Jesús en la casa de Zaqueo, y ahora estamos viendo los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo? Número 1, gozo. Ahora Zaqueo se pone en pie, ahora Zaqueo se levanta, ahora Zaqueo saca la cabeza. Qué alegría, qué gozo, que el rabino Jesús está en mi casa, que el Mesías está en mi casa, que la salvación llegó a mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Mi casa está llena de personas que siguen a Jesús. Mi casa, que solamente es visitada por ladrones, publicanos, por personas de muy mala reputación, ahora está llena de Jesús y llena de la gente que le sigue a Él, de la gente que le obedece. Ahora mi casa está llena de luz, y eso llenó hasta lo más profundo del corazón de Zaqueo. Y lleno, pletórico de este gozo, entonces su boca se abre para anunciar lo que está pasando en cada una de sus células, lo que está pasando en su torrente sanguíneo, lo que está yendo a los órganos, a los aparatos y sistemas de su cuerpo. Se inunda todo su cuerpo de la luz y la presencia y la persona de Jesús. Y cuando eso ocurre, usted no puede callar. Cuando eso ocurre, usted tiene que abrir la boca, tiene que hablar, tiene que decir, tiene que anunciar, si no se muere, se explota por dentro. Jeremías decía, yo decía que no iba a hablar, yo no quería hablar, pero había un fuego que me quemaba por dentro, entonces tenía que hablar, tenía que abrir la boca. Este silencio malsano, este silencio malvado, este silencio maldito que la gente tiene es porque no tiene ese gozo. Necesitamos a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, para que entonces se produzca esa chispa, esa descarga eléctrica que ordena al cerebro que abra la boca, para que la boca diga lo que está pasando en la persona, porque llegó Jesús. La samaritana que veremos en algún momento, cuando Jesús vino a encontrarse con ella como fue a encontrarse con Zaqueo. Después que habla con Jesús, después que Jesús se revela quién es Él, ella no pudo soportar. Los discípulos llegaron y salió corriendo a Samaria y abrió la boca. Se olvidó quién era ella. Se olvidó que había tenido 5 hombres ajenos y el que tenía en ese momento no era de ella, porque había encontrado el hombre número 7 en su vida. La perfección,
la salvación, el Mesías, el Cristo, el divino Maestro. Si es verdad que usted tiene ese encuentro con Jesús, usted no puede ser igual. Por eso repetimos una y otra vez que la peor tragedia de la tierra son los religiosos. El mundo necesita personas cristianas. ¿Cuál es la diferencia? El religioso simplemente es una persona que se religare, que se envuelve, que se alía, que se ocupa en algún tipo de cosa. Puede ser un asunto que tenga que ver con asuntos espirituales o con cuidado de caballo. Hay personas que son religiosos con sus caballos. Pasan el día bregando con los caballos o con las vacas o con las ovejas o con la finca. Es una religión. Usted se lía, se enreda en esas cosas. Pero cristianismo es otra historia. Cristianismo significa que usted primero conoce y segundo ama a Jesucristo. Zaqueo conoció a Jesús y por eso se pone en pie. El Espíritu Santo viene y produce en él una explosión interna. Todas las células se llenan de ese gozo y entonces ya no puede callar más y el Santo Espíritu ordena al cerebro y entonces Zaqueo empieza su discurso. Ponga cuidado. ¿Cómo es posible que un ladrón se convierta en filántropo? Dice Zaqueo, he aquí, Señor, curios, he aquí mi dueño, he aquí mi amo, he aquí me rindo a ti, he aquí mi todo. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué cuadruplicado? ¿Por qué 4 partes? Algunos dicen que los publicanos aumentaban el tributo, aumentaban el impuesto. Si usted tenía que pagar 25, le cobraban 100. 25 para los romanos y 75 para el cobrador una parte, un 25%, y tenía que pasarle un 50% al jefe de los publicanos, al ladrón más grande. Porque no se sabe si el jefe de los publicanos, el ladrón más grande, tenía algún tipo de arreglo con alguien más hacia arriba. Esos chismes ya que lo estudie otro, vamos a seguir con el sermón. La cuestión es que ahora este hombre, jefe de los publicanos, devuelve 4 veces lo que se había robado, después de dar la mitad de todo lo que tiene. ¿Quién te pidió nada, hombre? ¿Quién te está diciendo que dé nada? Porque es que cuando el gozo llega, es que cuando el Espíritu Santo viene, es que cuando se produce el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, usted no puede ser igual. Usted no puede ser igual cuando explota la dinamita, cuando explota el Espíritu Santo dentro de usted, usted no puede ser igual. Usted no puede ser igual. Se produce el arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de la mente. Significa un cambio en la estructura mental. Significa un cambio en lo más profundo del ser. Usted no puede ser igual. Ya Zaqueo jamás podría ser igual, porque el Santo Espíritu vino y produjo el arrepentimiento. Tan importante es el arrepentimiento que es una palabra clave, una palabra pivotal, una palabra capital en la experiencia de la salvación. Cuando usted lee la Biblia, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, Juan el Bautista, aquel heraldo de Jesús, anuncia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Cuando le toca a Jesús el turno de anunciar el Evangelio después de Juan, el centro de su predicación, su anuncio principal, San Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, la misma palabra. Cuando usted sigue leyendo la Biblia y encuentra a Pedro en aquel famoso discurso de Pentecostés, capítulo 2, versículo 37-38, la gente le pregunta, varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La misma palabra, arrepentíos. Cuando usted estudia a Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, Pablo dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La misma palabra. Cuando usted va al libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 12, encuentra que todos los discípulos anunciaban el arrepentimiento. De manera que la palabra clave en el asunto es arrepentimiento. Zaqueo fue un hombre arrepentido, como lo sabemos. Cambió el patrón de su vida, cambió la cosmovisión de su vida, cambió su cultura de pensamiento, cambió su idiosincrasia, cambió el sentido de la vida. De ladrón ahora se convierte en filántropo. De enemigo de Dios ahora se convierte en un hijo de Dios. De un paria de la sociedad ahora se convierte en miembro de la familia del Dios Todopoderoso. Y en su casa está presente, en su casa ha venido a quedarse esa noche, ha venido a cenar esa noche, ha venido a morar esa noche. El creador del universo, el Dios Todopoderoso, vino a la casa de Zaqueo. El que diseñó todo lo que existe en el universo, ahora está en la casa de Zaqueo. Ahora entra la vida de Zaqueo, cosa hermosa. No me venga con cuento de cristianismo barato. Tiene que producirse un cambio en la vida de la persona que se llama cristiana. Pablo dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú eres la misma persona, si vive de la misma manera, si actúa de la misma forma, no me venga con el cuento de que has nacido de nuevo. Arrepentimiento. Nuevo nacimiento. Cambio de los patrones mentales. Me encanta como Pedro dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, los perfiles, las características, los atributos, las bellezas de Dios, para que las muestren. Ahora vemos en este pequeño, en este enano, en este ladrón, ahora vemos un gigante que se sobrepone por encima de su peor tragedia, la codicia, su peor tragedia, la avaricia. El demonio de la avaricia y la codicia salen huyendo de su corazón, porque ahora viene el Señor Jesús a sentarse en el trono de la vida de Zaqueo y empieza a compartir lo que tiene, anunciando públicamente su arrepentimiento, el cambio de la vida. Zaqueo. El Señor Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, explica a Nicodemo cuál es la experiencia de aquellos que alcanzan la salvación y la vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, las palabras de Jesús, tan profundas, pero a la vez tan sencillas. Dice el Señor Jesús, San Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y añade Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amigo, amiga, Zaqueo nació de nuevo. Zaqueo recibió la bendición del arrepentimiento. Zaqueo fue impactado por el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora mire qué cosa interesante dice el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice Efesios capítulo 3, me encanta esta cita, Efesios 3, 16, 17, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando se produce el arrepentimiento, el cambio de la mente, el cambio de los patrones mentales, cuando el Santo Espíritu produce ese cambio, llena el prefrontal de luz y entonces el cerebro conoce, comprende y entiende la grandeza, la belleza, la hermosura, la superioridad del Señor Jesús. ¿Y qué ocurre? Dice el apóstol Pablo que está orando para que los efesios sean llenos, pleró, fortalecidos con poder por el Espíritu, en el hombre interior. El hombre interior, el ser intelectual y el ser espiritual, el hombre interior, la mente, la voluntad y la conciencia. El Espíritu Santo viene y entonces ilumina la mente, fortalece la voluntad y aclara la conciencia. Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Jesús se sentó en la casa de Zaqueo, Zaqueo recibió a Jesús en su casa, se llena del gozo de la presencia de Jesús, recibe la unción del Espíritu Santo y entonces anuncia su discurso. Y como dice Pablo, el Santo Espíritu viene a la vida de Zaqueo y fortalece su hombre interior, fortalece su ser intelectual, su mente, su voluntad, su conciencia, ilumina su mente. Zaqueo, eres ladrón. Ilumina su mente, Zaqueo, estás mal. Lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Zaqueo, vas por el camino malo. Zaqueo, eres bienaventurado que Cristo vino a tu casa a pesar de ser quien eres. Ilumina su mente y entonces fortalece su voluntad. Con la mente iluminada, con el prefrontal lleno de luz, con una voluntad fortalecida, entonces Zaqueo dice a los demonios que están dominando su vida y su corazón, entonces Zaqueo le dice a la avaricia, a la codicia, ¡fuera! Y la avaricia y la codicia tienen que salir. Y entonces viene la abnegación, viene el altruismo, entonces viene la filantropía, entonces llenan el corazón de Zaqueo esas virtudes hermosas y preciosas que llenan el corazón de Dios.
Y ahora hay un nuevo Zaqueo, una persona arrepentida. Hay un cambio en la vida de este hombre. Amigo, amiga, no nos engañemos más. O religioso o cristiano, o religiosa o cristiana. Si es verdad que Jesús viene a tu vida, tiene que producirse un cambio. Así como se produjo el cambio en la vida de Zaqueo. Arrepentimiento, cambio de los patrones mentales, fortalecimiento del hombre interior, de la mente iluminada por la luz del Santo Espíritu, de la voluntad fortalecida por la presencia del Espíritu Santo y de la conciencia aclarada por la unción del Santo Espíritu. Y entonces comienzan a salir los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu. Alguien escribió: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Si hay un verdadero arrepentimiento, se produce una reforma, un cambio, una transformación. Es de vida o muerte ese cambio, porque Cristo dijo que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El que no tiene esa experiencia no entrará en el reino de los cielos. La palabra arrepentimiento aparece en español en otro contexto, y es bueno aclararlo. Aparece en otra dimensión, y es muy bueno aclararlo. Por ejemplo, San Mateo capítulo número 27, mire usted en qué contexto aparece la palabra arrepentimiento. Y este es un arrepentimiento peligroso, porque es lo opuesto al arrepentimiento genuino. San Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Mire lo que dice aquí. San Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Recuerde, estamos con la serie Jesús en mi casa. Estamos en la segunda parte de esta serie, hablando del Nuevo Testamento. Estamos estudiando el caso de Zaqueo. Estamos viendo a Jesús interactuando con Zaqueo, y ya vimos quién fue Zaqueo, ya vimos Jesús en la casa de Zaqueo. Ahora estamos viendo los resultados de la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo. Y hemos visto que se produce el gozo en Zaqueo, el arrepentimiento, y ahí estamos detenidos en el arrepentimiento. Hemos dicho que el apóstol Pablo ora para que a los efesios Dios, a través del Espíritu Santo, sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y el hombre interior, hemos dicho, constituye el ser espiritual y el ser intelectual y el ser espiritual. El ser intelectual tiene que ver con la mente, la voluntad y la conciencia. Si el Santo Espíritu vino a tu vida, llena de luz tu prefrontal, tu mente, fortalece tu voluntad y aclara, ilumina tu conciencia. Hay un cambio profundo. Y entonces tu vida espiritual se fortalece, se vigoriza, y la gente nota que verdaderamente tuviste un encuentro con Jesús. Ahora estamos en San Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5, para explicar lo opuesto al arrepentimiento genuino. Hay un arrepentimiento genuino, en griego metanoeo, el verbo metanoia, el sustantivo, cambio de la mente, cambio de los patrones de pensamiento, cambio de la estructura mental. Pero ahora también existe otra palabra, que es todo lo opuesto, metamelomai, que aparece en el capítulo 27 de San Mateo, versículo 3 al 5, dice la Biblia. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, y dice ahora, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos.
diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Métamelomai. Remordimiento, terror por las consecuencias del pecado, sorprendido en el acto mismo del pecado, sorprendido con la mano en la masa, decimos aquí en Dominicana. No se produce un cambio de la mente, no, se produce un terror por las consecuencias de lo malo que se hizo. Y el resultado final, en el caso de Judas, se ahorcó. ¿Por qué esperar hasta el tiempo del fin? Cuando los malos dirán a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Porque, como Zaqueo, mejor ahora darle entrada a nuestra casa. Jesús dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Abramos la puerta ahora, permitamos la entrada a Jesús ahora, dejemos que Jesús entre ahora para que se produzca el gozo, que Jesús entre ahora para que se produzca el arrepentimiento. Es el Santo Espíritu que produce el arrepentimiento, el cambio de la mente. San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dale cabida, amigo, amiga, hermano, hermana, dale cabida al Espíritu de Dios. Y entonces la gente notará que has estado con Jesús. Capítulo 19, versículo 8, dice, puesto en pie. ¿Qué significa puesto en pie? ¿Qué es lo que nos está diciendo San Lucas cuando dice que Zaqueo se puso en pie? Sí, está en su casa, pero quien está en la casa de Zaqueo es Jesús. Quien está en la vida de Zaqueo ahora es Jesús. Allí la multitud sabía quién era Zaqueo, pero ahora hay un nuevo Zaqueo, puesto en pie. Recuperó la dignidad, puesto en pie. Ahora tiene que anunciar lo que le está pasando, puesto en pie. Ahora tiene que sacar de adentro la alegría, el gozo de ser aceptado por Dios, reconciliado con Dios, puesto en pie, sin ningún temor, puesto en pie como la samaritana, anunciando delante de la gente lo que está pasando en su interior. Puesto en pie, perdonado, puesto en pie, en paz con Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 21. Ponga cuidado, empecemos a aterrizar. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 7, versículo 16 en adelante. Mire qué belleza. San Mateo capítulo 7, versículo 16 hasta el versículo 21. Palabras de Jesús, ponga cuidado. Una persona arrepentida, una persona que recibe a Jesús, una persona que tiene a Jesús en su casa, ¿qué es lo que pasa en su corazón? Hay un cambio, una transformación. Y entonces se ven los frutos. Me gustan las palabras de Jesús. Versículo 16, Mateo 7. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y termina, mire lo que dice el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Comienza el párrafo con esa frase y lo termina. Y entre el comienzo y el fin, que es lo mismo, mire lo que hay en el centro. Mire qué cosa linda. Versículo número 16. Por sus frutos los conoceréis. Y pregunta Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, cada árbol produce lo que tiene. El fruto te dice lo que está pasando por dentro. Versículo 17. Así
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Está hablando Jesús. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Zaqueo comenzó a dar frutos dignos de arrepentimiento. Una frase clave y hermosa que utiliza San Lucas. Frutos dignos de arrepentimiento. San Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14, y aterricemos. Cuando Juan el Bautista predicó, ¿qué pasó con la gente? San Lucas capítulo número 3, versículo 10 al 14. Revise sus frutos, amigo, si son plásticos o son frutos reales. Los frutos plásticos matan a la gente. Dice San Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También se le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Una manera de vida, una forma de vivir. Y si usted quiere saber cómo anda usted en este sentido, tranquilamente lea San Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Cuando Cristo venga, utilizará la praxis. Mateo 16, versículo 27. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras. Zaqueo mostró fruto de arrepentimiento. Ovejas y cabritos. Cristo viene muy pronto, amigo. Tu vida, ¿cuáles son los frutos que está dando? ¿Qué dice tu vida? En Lucas 19:8, Zaqueo se puso en pie y le dijo al Señor, hoy día te invito a que nos coloquemos en pie y le digamos al Señor, ¿qué le diremos? ¿Qué pasará en nuestra vida? Permitamos que el Espíritu Santo obre el cambio, la transformación, el arrepentimiento en nosotros, para que nuestra vida diga lo que ha hecho el Santo Espíritu en nosotros y glorifiquen a Dios. Termino con la pregunta, ¿aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Aceptas que el Santo Espíritu venga a tu vida como vino a la vida de Zaqueo y la transforme? ¿Aceptas ser el instrumento de Dios para la salvación de muchos? Si dices sí, levanta la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le entregamos todo. Querido Padre Celestial, abrimos la puerta del corazón y de nuestra casa, de nuestro hogar, para que usted venga a morar con nosotros. Querido Padre Celestial, venga a la casa como vino a la casa de Zaqueo. Querido Jesús, venga y haga los cambios. Haga los cambios en nuestra vida para que el Santo Espíritu produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Para que el Espíritu Santo transforme y cambie nuestra naturaleza. Y entonces produzca en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Y nuestro testimonio, Señor Jesús, proclamará y predicará su verdad. Y millones de personas se entregarán a usted. Y por nuestro testimonio alcanzarán la salvación y la vida eterna. Es nuestro anhelo, oración y petición, Señor. Y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.